Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz. Me acompaña hoy Tere Cortés. Hola, Tere. Hola, ¿qué tal? Y aquí Juan Carlos. Estamos los dos para hablar de lo que indica el título de nuestro programa. Desde esa ventana que está en una dimensión superior, que nos da luz para las cosas de cada día, también para las cosas de nuestra cultura, de lo que vemos, de con qué nos entretenemos, qué leemos, qué vemos por televisión, qué cosas nos influyen en nuestra educación o que pertenecen a nuestra historia y que merecen un análisis también desde esa perspectiva de una luz que viene de arriba. ¿A qué no adivinas de lo que vamos a hablar hoy? Venga, dime, dispara. Yo creo que sí lo adivinas, porque lo hemos tratado antes, pero te voy a decir que es sobre la literatura de terror y también, porque la literatura de terror tiene su influencia en el cine, literatura y cine de terror, y las preguntas clave de la vida. ¿Qué podemos aprender? Sí, eso te iba a decir yo. ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Qué tiene que ver? Porque mucha gente parece que no encuentran relación y no esperarían que en un programa como el nuestro se hablase de esto. Pero tú piensa, por ejemplo, piensa en Frankenstein. Sí. ¿Qué te viene a la mente? Pues un hombre que quiere dar vida a un ser muerto, ¿no? Con trozos de carne, con trozos de brazos, no sé. Así quiere dar vida, ¿no? Alguien que quiere dar vida a un cuerpo. Y en la película, que seguramente habrás visto la película o alguna de ellas, porque hay varias versiones. Sí, hace tiempo que la vi, pero sí. En la película se ve eso, cómo rescata el cuerpo de alguien del cementerio, de un delincuente creo que es, y busca el cerebro de alguien para ponérselo, y por medio de la electricidad que generan las tormentas y demás, intenta darle vida a ese ser. ¿Y qué pasa con ese ser? Pues que no, al final no tiene vida, ¿no? Es como un zombi, ¿no? Un muerto viviente. Por eso nos introduce en esas preguntas clave de la vida. Por un lado, el decir, ¿el hombre puede crear vida como Dios? ¿El hombre puede ocupar el lugar de Dios? No, creo que no. Yo creo que el que da vida ahí es el creador, ¿no? Claro. Solo él. Pero esas novelas y películas intentan hacerse esa pregunta. Y luego la otra cosa que surge es, aunque consiguiera dar vida, ¿es vida de verdad? No, yo creo que no. Porque no. La verdadera vida la da el Señor, ¿no? El que crea, el que forma, ¿no? Al ser humano en el vientre de la mamá, ¿no? Y en la historia del monstruo de Frankenstein, porque el monstruo es la creación del doctor Frankenstein, Víctor Frankenstein. Y nosotros siempre nos hemos criado con la idea de que Frankenstein era el monstruo, ¿no? Pero Frankenstein era el científico. Sí, yo pensaba que el nombre era Frankenstein, el monstruo. Sí, nos hemos quedado con esa imagen, pero en realidad en la historia es el científico, y el científico se pone en el lugar de Dios y crea vida, pero al final esa vida que él crea es una vida incompleta. Y es una vida que busca sentido, que intenta saber quién es y nunca llega a saber quién es. Identidad, ¿no? Podemos decir que no tiene identidad. No tiene identidad. Y yo creo que eso nos pasa a nosotros también. Si intentamos crear o tener vida por nosotros mismos, podemos caer también en eso. Es decir, sí, vida, pero ¿qué clase de vida? Sí. Bueno, yo creo que puedes tener una vida que te satisfaga, ¿no? A lo mejor buscando cosas de aquí, cosas que te hacen feliz, cosas que te gustan, no sé, algo así. En el caso del monstruo, pues uno podría pensar, bueno, simplemente con que le diera de comer y satisfacer sus necesidades básicas estaría contento, pero en la historia se ve que no encuentra un sentido y se vuelve violento y al final tienen que acabar con él. Pero, ¿sabes? Esa historia no se creó en la película. ¿No? Tú seguramente habrás visto la película. Sí, yo la película. Aquella en blanco y negro, tan famosa, o las recientes. La antigua. La antigua, ¿verdad? Sí, blanco y negro. Pero la historia viene de una novela. La novela se titula Frankenstein o el moderno Prometeo.
Prometeo es un mito de la mitología griega que habla de un titán que quiso... ¿Eso qué es un titán, perdón? Es un personaje de la mitología griega, Vale. que era más que humano. No era un dios, pero era más que humano. Vale. Entonces ese era hijo de los dioses y ese titán Prometeo le quiere robar el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y en eso simboliza como que usurpa o le quita un atributo que tenían los dioses griegos, que era, por ejemplo, el dar la vida. Pero bueno, en este caso es el fuego, que el fuego implicaba el conocimiento, y el conocimiento en su sentido más profundo, y se lo da a los seres humanos. Y eso los dioses de la mitología griega pues castigan a Prometeo, que no quería que hiciera eso. Por eso Prometeo se parece al doctor Frankenstein, y por eso la escritora le puso ese título, para hablar de eso, de alguien que quiere arrebatar algo que es de los dioses. Yo creo que se lo quería regalar, bueno, en este caso a la humanidad, ¿no? Porque algo bueno. Es algo bueno, pero en la mitología griega los dioses no querían compartir. No querían compartir, claro. Eso con la humanidad. ¿Se parece eso algo a nuestra idea de Dios? Esa mitología griega. ¿Tú crees que Dios nos oculta la sabiduría o Dios...? No, yo creo que no. En el caso del Señor no. Porque si te pone en Génesis, en el principio, dice que estaba Adán y todo lo del huerto, todo se lo mostró, ¿no? Le dijo que podía comer de todo, menos de un árbol. O sea, se lo dijo todo, claramente. Le dijo que pusiera nombre a los animales, a los árboles, a las plantas. O sea, no, era el Señor, digamos, del paraíso, ¿no? O del Edén, en este caso. Sí, en nuestra fe sabemos que Dios ha entregado a los hombres una gran responsabilidad y, por tanto, también una gran sabiduría. Pero ese fuego que hablaba de la sabiduría, en el caso de Frankenstein hablaba también de poderes exclusivos que el hombre no tiene, como el poder de dar vida. Y realmente nosotros tenemos un poder delegado de dar vida, porque es la procreación, el tener hijos, como nosotros. Sí, sí, pero la verdadera vida la da el Señor, ¿no? O el crear vida de la nada. Ahí está. ¿Cuántas veces los científicos nos dicen, ya el hombre, la ciencia está a punto de crear vida? Ya estamos a punto de hacer lo que Dios hizo. Yo creo que todo eso es tan complejo que solo el Señor sabe, ¿no? Sí, porque luego cuando ves esos experimentos, los miras a fondo y te das cuenta, ¿no?, que están muy lejos. Sí. Están muy lejos de hacer lo que Dios hizo, que fue crear de la nada. Esta novela de Frankenstein la escribió una señora que se llamaba Mary Shelley. Mary Shelley. Ella vivió a principios del siglo XIX, hace ya bastante tiempo. Y ella escribió en un género que se llamaba la novela gótica. ¿A ti te suena eso? Sí, a nuestra hija le llaman gótica. Porque le gustan mucho los colores negros y las cosas oscuras y todo eso. Sí. Hoy día los góticos se dice eso, la moda gótica es los que van de negro. Bien. Pero no, en aquel tiempo la novela gótica era una novela inspirada, bueno, sí, en temas de terror, de muerte, etc. Y normalmente estaban ambientadas en el estilo de las catedrales góticas de la Edad Media y todo aquello. Y esta novela está en ese género, pero influye mucho cómo fue la vida de esta autora. No sé si tú conoces algo de Mary Shelley. No, no conozco nada. No conoces de su vida, pero... Nada. Sabes de muchos escritores que su vida influye en su obra. Sí, eso sí. Sí. Y ella fue hija de una mujer que en el siglo XVIII ya se cree que es la madre, bueno, se la llama la madre del feminismo radical. Ya en el siglo XVIII ella escribió un libro muy radical dentro del feminismo. Su padre también era una persona de ideas políticas muy radicales. Pero la madre de Mary Shelley murió en el parto, cuando ella nació. Luego ella se enamoró de un hombre casado y estuvo viviendo con él cuando él todavía estaba casado. Tuvo una hija que se murió. Luego falleció la esposa de este hombre. Madre, qué vida, ¿no? Sí. Uf, madre mía. Y entonces ellos se casaron y tuvieron varios hijos,
pero murieron también. De 4 hijos que tuvo, solo uno vivió. Y finalmente ella vivía una vida muy trágica. Pues sí. Y eso lo reflejaba de alguna forma en ese género de novelas. ¿Tú crees que la gente, cuando vive una vida así trágica, con que le pasan esas cosas, cómo lo refleja? ¿Cómo se manifiesta eso en su vida? Bueno, pues la persona en sí yo creo que estará triste, deprimida, sin ganas de vida, sin, no sé, sin deseo de nada. Y si es un artista, un músico, un escritor. Pues a lo mejor, por ejemplo, la música será de estas tristes también, de pena, de mucho, no sé. Que no será algo divertido, vamos, porque reflejará lo que siente, ¿no? Y en pinturas, si es un pintor, pues sean tonos oscuros. También, claro. Sí, sí. Poco colorido. O apático, ¿no? Y si es un escritor, pues novelas como estas que decíamos, sí. de género gótico. Pero yo veo eso, que ella había vivido la muerte y además no tenía unos valores cristianos arraigados, sino todo lo contrario. Así que se hacía preguntas sobre qué es la vida. ¿Qué es la vida? Pues sí, yo creo que las personas nos tenemos que hacer preguntas, ¿no? Decir, ¿qué es la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué he nacido? Entonces, claro, esas preguntas te tienen que llevar a una búsqueda, ¿no? Creo yo. En el caso de esta mujer, ella no buscó a Dios. No ha tenido una educación y la habían guiado de una manera que buscase a Dios. Pero yo creo que los temas que ella trata sí que deben animar a las personas a buscar a Dios. Porque ese tema de qué es lo que me hace realmente humano. El ser humano es simplemente un cuerpo con un cerebro al que se le inyecta energía y desde ese momento es humano. Porque eso es lo que hizo Frankenstein con el monstruo. Juntar los elementos que componían el cuerpo, añadirle energía y a partir de ahí un ser humano. Y eso es lo que muchos nos intentan decir hoy día. Que el ser humano no somos más que eso. Somos materia, energía y se acabó. Pero ya antiguamente estos escritores que pensaban en esos temas nos hacen deducir que no, que somos algo más que eso. Incluso estos que no eran cristianos se daban cuenta de que somos mucho más que eso. ¿Qué somos en realidad si no solo somos carne y energía? ¿Qué somos? Somos espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Así es, así es. Sí. El cuerpo nace biológicamente, el alma también viene con el cuerpo en cierta medida y con nuestra educación, emociones, etc. Pero hay una parte de nosotros que es el espíritu. ¿Cómo nacemos del espíritu? Bueno, pues cuando nos acercamos al Señor, cuando reconocemos que, bueno, en mi caso, un vacío. Entonces tiene una búsqueda y dice, hay algo más, porque las cosas que haces, lo que vives, no te satisfacen. Entonces busca de alguna manera, busca qué hay más allá, ¿no? Entonces empieza esa búsqueda. Yo en el caso mío fue la palabra y empecé a leer y ahí descubrí que el Señor estaba ahí, que me amaba, que había muerto por mí y que me esperaba con los brazos abiertos, que me iba a dar vida y vida en abundancia, porque yo estaba muerta en el espíritu, porque eso estaba dormido. El hueco que solo Él podía llenar estaba vacío. Entonces una vez cuando reconoces que necesita al Señor que entre en tu vida, Él llena ese hueco, entonces te llena por completo. Entonces te sientes una hija, un hijo del Señor y ya da sentido a tu vida. Qué interesante. Es así, eso es nacer del Espíritu. Necesitamos nacer también del Espíritu. Somos mucho más que simplemente carne, que simplemente energía. Somos espíritu, Dios nos ha creado así, pero nuestro espíritu está muerto hasta que Él le da vida. Y Él se lo dijo a un experto de los fariseos que se llamaba Nicodemo, que le preguntaba, Maestro, que sabemos que tú vienes de Dios, pero enséñanos más sobre lo que es la vida eterna. Y Jesús le decía, mira, el que no nace de nuevo, el que no nace otra vez, no puede ver el reino de Dios. Y él decía, pero ¿cómo es posible eso? ¿Qué me estás diciendo? Yo ya soy mayor, yo ya no tengo edad para meterme otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez. Pero Jesús le explica que es el nacimiento espiritual. Y Jesús le explica a ese Nicodemo que Jesús mismo
tenía que ser levantado, puesto en alto en la cruz, para que todo aquel que mire a Él, que mire hacia la cruz y confiese su pecado y reconozca que en la cruz está la vida, la verdadera vida que necesitamos, la verdadera vida y la vida eterna. Todo aquel que mire a la cruz y crea en Él, recibe vida, que es vida eterna, y entonces nacemos del Espíritu. Y ya no somos como ese monstruo de Frankenstein, ya no somos un pedazo de carne que va por ahí deambulando sin saber quién es, sino que ya tenemos Espíritu, sabemos quiénes somos y sabemos dónde está nuestra vida. Y nuestra identidad. Y nuestra identidad. Que está en Él, en el Señor. Así es, así es. Hay otros casos en la literatura de terror. Una novela un poquito posterior era la famosa Drácula, de Bram Stoker, un escritor irlandés que vivió unos, no sé si a finales del siglo XIX. Era un poquito posterior, por lo tanto ya su género de novela era un poquito más avanzado. ¿Por qué le inspiró a escribir el Drácula? Muy interesante pregunta, porque él no había vivido en las tierras de Transilvania ni nada de eso. Pero había escuchado historias de ahí, sobre todo la historia de un tipo muy cruel, que se llamaba Vlad Tepes, que era una especie de reyezuelo de la zona de Rumanía, de Transilvania, de la Edad Media, que era un hombre terriblemente cruel. Y eso, mezclado con algunas leyendas de la Europa oriental, aunque eso está ubicado en Rumanía, pero él conocía a un antropólogo e historiador húngaro que le contaba historias. Y esas historias incluían algunos mitos, algunas leyendas de esos seres de la noche, que eran los vampiros. Entonces él compuso su novela, que era una novela de terror, mezclando algunas de esas historias populares, folclóricas, con este personaje tan siniestro que era Vlad el Empalador. Y de ahí viene esa novela, Drácula. ¿De qué va la novela? Bueno, la novela o la película, que seguro que has visto varias películas de Drácula. Porque quiere ser eterno, ¿no? ¿Quiere ser eterno? Sí, quieren vivir siempre, pero necesitan sangre para vivir, ¿no? ¿Tú no crees que eso tiene también una cierta semejanza con... es un símbolo de una búsqueda que tiene el hombre también? Sí, bueno, yo esto puedo decir que es la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿no? Que nos dio vida, por ejemplo, y esa vida también es eterna. Esa sí que es la verdadera vida eterna, ¿no? Sí, hay una semejanza muy curiosa. El escritor, te aseguro yo, que no buscaba esa semejanza, no buscaba esa simbología de Jesucristo y nada de eso. Pero ahí está, ¿no? Sin embargo, inconscientemente está ahí. En todas esas leyendas ya está ahí. La necesidad de la sangre, nos dice la Biblia que en la sangre está la vida, como el tomar la sangre de otros, quiere decir el quitar la vida de otros, absorber la vida de otros para yo poder vivir más, para vivir eternamente. Pero ahí está el deseo de las personas de vivir eternamente. ¿Tú crees que te has encontrado con personas que reconocen eso, que les gustaría vivir eternamente? Sí, sí, sí. Sobre todo a gente mayor que está bien y dicen que no quieren morir. Y digo, bueno, yo creo que cuando conoces al Señor ya tienes vida eterna, entonces no te importa si el Señor viene, te recoge o te llama, ¿no? Porque ya sabes dónde va y además es una vida eterna, porque aquí yo creo que estamos de paso y la verdadera vida es con el Señor, ¿no? Entonces esto es una vida pasajera. Aquí pasas por un tiempo, pero la verdadera vida está allá cuando el Señor nos llame, cuando partamos con Él. Así es. Y eso es eterno. Así es. Fíjate que en estas novelas, bueno, los críticos de la época decían que era uno de los mejores ejemplos de lo que era la lucha entre el bien y el mal, en la novela original de Bram Stoker. La lucha entre el bien y el mal. Aunque luego en el cine se han cargado más las tintas sobre otros aspectos de la historia. Pero se ve eso, se ve una lucha entre el bien y el mal. Y se ve también ese deseo que tenemos todos de vivir eternamente. Y ese problema que a veces se nos plantea a la hora de cómo conseguir esa vida eterna. Porque seguro que habrás visto en las películas cómo hay más de un caso en que le ofrece, si te muerdo,
te puedo transferir la vida eterna. Y el otro está dudando, ¿me dejo morder, no me dejo morder? ¿Vale la pena, no vale la pena? Sí. ¿A qué precio, no? Porque tú crees que de verdad es vida eterna No. lo que se refleja ahí en esas películas. No. Yo creo que yo no me gustaría vivir así como vivían, como han vivido, si es verdad o no. Que no creo que es verdad, ¿no? Porque es película o ciencia ficción, ¿no? Pero yo creo que no es la verdadera vida. Eso es cualquier cosa menos vida. La verdad. Por eso en Génesis Dios le cerró el paso al árbol de la vida, a Adán y Eva, cuando pecaron, cuando se alejaron de Dios, porque ya eso no es vida. Vivir sin Dios, vivir separados de Dios, aunque fuera de una manera eterna, eso no es vida. Porque la verdadera vida es una vida que se vive cerca de Dios. Y esa solo Dios la puede dar. Tengo aquí un libro, este libro es de un escritor que se llama Ted Dekker. Es un escritor, no es muy conocido en España, pero a mí me llama la atención porque él toma muchos de estos temas de la literatura de terror o de literatura sobrenatural, libros como los de Stephen King y otros, y él escribe sobre esos temas, escribe novelas enteramente cristianas. Bueno, no son novelas religiosas, son novelas que también te dan miedo en algún momento dado, que tienen intriga, que tienen esos elementos sobrenaturales, pero siempre te lleva a una conclusión cristiana. Y en este caso, esta novela que se llama Sangre de Emanuel, él también juega con esa leyenda de los vampiros para hacernos pensar en el valor de la sangre para darnos vida. La Biblia habla de eso, ¿verdad? Sí, en la sangre está la vida, ¿no? La sangre de Cristo. De Cristo. La sangre de Cristo, con todas las distancias que hay con estas historias, porque por supuesto hay mucha distancia, pero toma esos símbolos, sangre y vida. Porque la sangre de Cristo significa su sacrificio, significa que Él muere en la cruz, en un sacrificio para cargar con nuestra culpa, para limpiarnos y para poder reconciliarnos con Dios. Y esa sangre sí que nos da vida, que es vida eterna. No es vida en el sentido de prolongación de mis días. Porque si la vida eterna fuera como en el caso de estas novelas y películas, simplemente prolongar tus días, eso sería una tortura terrible. Pero la vida eterna que Dios nos da es una vida eterna con Él. ¿Tú conoces esa vida? Yo sí, la conozco. Y estoy de verdad agradecida al Señor por haber entrado en mi vida, por haberle conocido y por poder seguir sus pasos y saber que tengo promesas, ¿no? En la palabra dice, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces yo tengo al Hijo, tengo la vida y tengo una esperanza, que es de que el que cree en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Tenemos esa esperanza, ¿no? Esa vida que solamente está en Jesús. Qué bueno, qué bueno. Estamos aquí en nuestro programa El Tragaluz, hablando acerca de la literatura de terror y del cine basado en la literatura de terror, cómo ha influido en nuestra cultura, porque en nuestra cultura son referentes muy importantes. La historia de Frankenstein, el monstruo de Frankenstein que hemos estado comentando, la historia de Drácula, de los vampiros. Y estamos viendo cómo en esa literatura y en ese cine se plantean algunas preguntas que son clave para nuestra vida. Que muchas veces, aunque los escritores o los guionistas no se las planteen directamente, están quizá de una manera subconsciente poniendo sobre la mesa preguntas que todos nos hacemos. Preguntas acerca de en qué consiste la vida, qué es la vida en realidad, y en qué consiste la vida eterna, y cómo puedo tener vida eterna, y qué clase de vida eterna es la vida que vale la pena. Hemos visto estos dos ejemplos, Frankenstein y Drácula. En otros programas hablaremos de más ejemplos, porque de verdad que está, por ejemplo, el tema de los zombies. Seguro que te has preguntado alguna vez, Sí. y ahí también se plantea un poco eso, ¿verdad? Sí, un poquito, creo yo, ¿no? Sí, sí. Y seguro que hay otros temas como, bueno, el mundo de la muerte, de los espíritus y todo eso, porque eso nos causa tanto terror.
lo abordaremos en otra ocasión, pero aquí queremos llegar a una conclusión del programa de hoy. Y la conclusión es esa. La conclusión es que el hombre se pregunta qué es lo que nos convierte en seres humanos, en seres vivos, y qué es lo que nos da la vida eterna. ¿Cuál sería tu respuesta? El Señor Jesucristo, el que da vida y el que nos da todo lo que necesitamos. Él nos convierte en personas de verdad. Él hace que seamos mucho más que, como decía antes, un pedazo de carne simplemente. Y Él, por medio de su sangre, nos da la vida eterna. Amén. Cuando no tenemos esa vida eterna, podemos deambular por este mundo simplemente como esos especímenes, zombies, monstruos de Frankenstein o Dráculas. Elementos que son simplemente eso, cadáveres vivientes que caminan sin propósito. Pero nosotros sí tenemos un propósito, porque hemos recibido esa vida. Y esa vida que Tere Cortés, que está aquí conmigo, Juan Carlos Martín, que te hablamos, esa vida que hemos recibido es el don gratuito que Jesucristo quiere darte. Por eso murió en la cruz, derramó su sangre por ti. Yo quiero darte muchas gracias, Tere, A ti. por acompañarnos en este rato. Gracias a los telespectadores por seguirnos mientras hablamos de estos temas que creemos que son de interés. Gracias por seguirnos en el Tragaluz, aquí en Revelation TV. Y me gustaría, Tere, que te despidieras con una muy, muy breve conclusión acerca de dónde está la vida. Bueno, la vida está en Jesús, porque dice, el que tiene la vida, o sea, que tiene al Hijo, tiene la vida. Y en Jesús podemos alcanzarla. Bien, muchas gracias, Tere. Muchas gracias, queridos espectadores. Nos vemos en el próximo programa, aquí en el Tragaluz. Muchas gracias por acompañarnos.